¿Cuál es el propósito más grande al que podemos aspirar? En este video quiero mostrarte lo que dice la Biblia acerca del propósito para el que fuimos creados y 4 claves para poder alcanzarlo. Es muy común escuchar personas a nuestro alrededor que dicen que el logro o el propósito más grande al que aspiran es tener un muy buen trabajo con un gran salario, adquirir cosas materiales como propiedades, autos, ropa e incluso algunos que quieren viajar por todo el mundo. Escuchamos también a personas en la iglesia que hacen alarde o aspiran a tener grandes ministerios, pastores con multitud de gente asistiendo a sus servicios, siervos que usan sus dones y talentos para la obra de Dios, y ellos creen y afirman que para esto fueron hechos, para tener grandes ministerios, o tal vez nosotros mismos pensemos que este es el propósito de Dios para sus vidas, que tengan iglesias grandes repletas de gente. No nos engañemos, el mundo está lleno de personas que aunque tienen bienes materiales, reputación social y reconocimiento, en el fondo de su ser se sienten vacíos y viven la vida como si nada tuviera valor, como si todo lo que tienen o hacen simplemente no tiene mayor significado. Por eso vemos en redes sociales y en las noticias tantos artistas famosos o los influencers del momento que aunque parecen estar viviendo una gran vida, la vida para la que fueron hechos, esos terminan con un final trágico, suicidándose y en otros casos terminan en hospitales con episodios fuertes de depresión y enfermedades mentales que no les permite seguir disfrutando la vida para la que fueron hechos. Sin duda, tanto derroche y tanta apariencia son cortinas de humo que usan para esconder el vacío que tienen en su alma. El mundo cristiano parece no quedarse atrás. Vemos en redes sociales grandes siervos de Dios con grandes ministerios, grandes edificios, grandes campañas ministeriales por todo el mundo. Publican en sus redes sociales que son grandes siervos de Dios, ungidos para cumplir con el propósito para los cuales fueron hechos. Y vemos fotos y videos que nos sorprenden cómo Dios se mueve con poder en esos lugares. Pero al igual que aquellos artistas e influencers no cristianos, vemos noticias de pastores quitándose la vida, de otros que caen en pecado y de otros tantos que terminan fuera del ministerio porque la demanda de sus grandes ministerios los dejó agotados y con una depresión severa. Entonces, ¿para qué fuimos hechos? ¿A qué debemos aspirar? Para responder a esta pregunta, debo mencionar 2 cosas. Primero, debemos saber que como hijos de Dios, Dios nos ama porque Dios es amor. Y que el motivo por el que nos ama tanto es para que pasemos la eternidad a su lado. En el versículo más famoso de toda la Biblia, en Juan 3:16, leemos: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo el que crea en Él no se pierda. Y hasta ahí no lo sabemos, pero ¿cómo termina? Sino que tenga vida eterna. En el plan original de Dios para la humanidad, que lo leemos en el relato de Génesis 2, está claro que el propósito de Dios desde el principio fue la eternidad a su lado. Sin embargo, por el pecado, hemos perdido esa relación íntima con Dios, por lo cual se hace necesario la persona de Jesús, el Dios humanado, quien al entregar su vida y pagar por nuestros pecados, nos redime, nos rescata y nos absuelve del castigo que merecemos en nuestra condición de pecadores. Y que al nosotros depositar nuestra fe en Cristo Jesús y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, recuperamos nuestra posición en relación con Dios al punto que nos llama sus hijos, y lo leemos en Juan 1:12. Segundo, sabiendo que el propósito de Dios para nosotros es que pasemos la eternidad a su lado, ¿qué es y qué vamos a hacer en la vida eterna? En Juan 17 encontramos la oración que Jesús hace por sus discípulos justo antes de que Jesús fuera arrestado para luego ser juzgado y crucificado. En los versículos 1 al 3 leemos: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Que conozcan a Dios y conozcamos a Jesucristo. Dios Padre le dio autoridad a Dios Hijo, a Jesús, para que Él le conceda vida eterna a aquellos que crean en Él. Y la vida eterna es conocer a Dios.
Una vez hemos recibido la vida eterna, lo cual sucede instantáneamente en el momento de nuestra conversión, el propósito para lo cual ahora vivimos, para lo cual fuimos hechos, es conocer a Dios. Aquí vuelvo al punto con el que comencé este video. Si el logro más grande al que aspiramos es reconocimiento, bienes materiales, fama o cualquier otra cosa que sea pasajera o temporal, tarde o temprano te darás cuenta que tu vida no tiene ningún sentido ni propósito. Fuimos creados para tener vida eterna y todo lo temporal o pasajero se queda corto de nuestro propósito original. Ahora, si cuentas con un objetivo lo suficientemente grande, algo infinito, algo que cautive todo tu ser, tu mente, tus emociones, y como no hay nada más grande que Dios mismo, quien es infinito, conocer a Dios hace que la vida valga la pena. Porque ¿qué objetivo o propósito más grande, más elevado, más fascinante puede haber que el de conocer a Dios? Ninguno. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Si crees o piensas que para conocer a Dios necesitas tener algún tipo de emoción, alguna sensación o experiencia alucinante, algún tipo de visión en un sueño o algo de ese estilo, déjame decirte que es una idea errónea, porque para conocer a Dios no necesitas nada de eso. Por eso quiero darte 4 claves para conocer a Dios, claves que recientemente aprendí y que quiero compartirlas contigo. Clave número 1, lee la Biblia. Recíbela y acéptala como palabra de Dios. Atiende cuidadosamente lo que dice y ponla en práctica. La Biblia es revelación de Dios dada a nosotros para que lo conozcamos, para que conozcamos a Dios. Clave número 2. Observa detalladamente lo que dice la Biblia acerca de Dios, de su naturaleza y de su carácter. Para que puedas empezar a conocer a Dios, debes saber quién es Dios y aprender cómo Dios se ha revelado a la humanidad. Y eso lo encontramos en el relato bíblico del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Clave número 3. Seamos obedientes a lo que Dios dice y ordena en su palabra. A medida que obedecemos a Dios, nuestra fe se fortalece y esto nos permite que crezcamos en nuestro conocimiento de Dios. Y clave número 4. Reconoce y recuerda todos los días el amor de Dios por ti. Cuando alguien te ama, esa persona te muestra por medio de muchos actos su amor por ti. Si estás seguro del amor que Dios tiene por ti, Él mismo se encargará de que lo conozcas a través de todo lo que hace por ti en tu día a día. Mi intención con este video es que mantengamos siempre presente en nuestra mente que el objetivo más grande al que podemos aspirar es conocer a Dios. No permitamos que la rutina o los quehaceres del día a día, incluso si son el mismísimo trabajo ministerial en la iglesia, nos robe o nos aleje del placer de disfrutar la verdadera razón para la que fuimos hechos, de conocer a Dios, glorificarlo y gozarnos en Él. No debemos medir el propósito de Dios para nuestras vidas con lo que hacemos o hemos logrado, aun si lo que hacemos es servir en la misma obra de Dios, sino que debemos saber exactamente para lo que fuimos hechos, de acuerdo a lo que dice Dios de nosotros en su palabra, y fuimos creados con el propósito de conocerlo y estar a su lado por toda la eternidad. No quiero con esto decir que los grandes ministerios son malos, o que no aspiremos a tener ministerios grandes y de impacto en la sociedad. Al contrario, Jesús mismo enseña que al que tiene se le dará más. Pero sí debemos ser muy cuidadosos que el ministerio y la obra de Dios no nos robe el placer de nuestro verdadero propósito, que es conocerlo a Él. Nos vemos en un próximo video. Mientras tanto, vayan y hagan discípulos.